En el día de hoy fíjate hijo, Saulo, vamos a estudiar precisamente de este hombre llamado Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, es de Tarso porque era la ciudad donde nació, Tarso. Él se crió, luego se educó en Jerusalén. Pero él nació en Tarso, una provincia romana de la época. Por eso es Saulo de allí, de ese lugar, de Tarso. Vamos a la primera carta a Timoteo, capítulo 1. Primera carta a Timoteo, capítulo 1. Versículos del 12 al 17. Vamos a leer aquí lo que yo he llamado la confesión del apóstol. La confesión del apóstol. El apóstol Pablo. Ya un cristiano para ese entonces. Y esta confesión nos revelan tantas cosas interesantes, preciosas, hermosas, edificantes con respecto a la obra de Jesús en la vida en ese momento ya de Pablo, ya de Pablo. Así que, Saulito, hijo mío, sigue así prestando atención. Vamos a estudiar acerca de este hombre y de cuando me has preguntado por qué apá me pusiste Saulo. Bueno, esta es una de las razones por la vida de él y por lo que hizo Jesús en él, en su vida, con respecto a la conversión, la gracia que tuvo para con él, su misericordia, etc. Fíjense, vamos a leer entonces primera a Timoteo, capítulo 1, versículos del 12 al 17. Yo voy a leer una versión del Nuevo Testamento, la NTV. Voy a leer la NTV de estos versículos, ¿ok? Dice así: le doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, quien me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo, a pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo. En mi insolencia yo perseguía a su pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo, dice el apóstol. Oh, qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor. Me llenó de la fe y del amor que provienen de Cristo Jesús. La siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían, ¿qué cosa? Aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Pero Dios, fíjense el contraste, pero. Qué bonito, ¿no? Qué interesante, pero Dios tuvo misericordia de mí, para que Cristo Jesús me usara. Fíjense el propósito, para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia con aún los peores pecadores. De esta manera, otros se darán cuenta de qué cosa, de que también pueden creer en Él, en Jesús, y recibir la vida eterna. Que todo el honor y toda la gloria sean para Dios por siempre y para siempre. Él es el Rey eterno, el invisible que nunca muere, solamente Él es Dios. Amén. Fíjense, en primer lugar, como en cada lección que di,
y hoy no será la excepción. Vamos a enfocarnos en la persona de Saulo. Voy a estar hablando o nombrando a este hombre como Saulo, porque vamos a hablar de ese momento cuando él era llamado así. Y al final le llamo Pablo, ya en su conversión, ya después con Cristo. Saulo era su nombre hebreo y Pablo su nombre griego. El significado de su nombre es el que es de actitud tierna, apacible y delicada. Eso es lo que significa el nombre Saulo. Entonces, en primer lugar, Saulo de Tarso. Vamos a escuchar pues este relato que hago aquí, explicativo, acerca de este hombre. Fíjate, Antonio, Saulo era un judío de ciudadanía romana que llegó a ser religioso. Era hijo de fariseo y fue instruido a los pies de un doctor de la ley. Venerado este doctor por todo el pueblo. Este doctor se llamó Gamaliel. A causa de ello, Saulo llegó a ser profunda y sinceramente devoto a la religión de los fariseos. Esto es muy importante tenerlo presente. Saulo no era cualquier hombre, no lo era. Era un hombre religioso, Juani, y consagrado celosamente a su religión. Pero, ¿qué significa ser fariseo? Porque Saulo lo llegó a ser, un fariseo extraordinario, excelente. Este nombre significa separado o separatista. Eso es lo que significa fariseo. Y esto es por causa de su estricta ética religiosa en observar la ley de Moisés y particularmente en guardar doctrinas de hombres. Los fariseos llegaron a formar una especie de sociedad que seguía estrictamente tradiciones religiosas de origen humano. Seguían ellos estrictamente, celosamente, tradiciones religiosas de origen humano. Debido a este fundamentalismo religioso, en practicar estrictamente las tradiciones de los ancianos, Jesús, al no someterse a tales mandamientos de hombres, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Bueno, tuvo conflictos, controversias y debates con la gran mayoría de los fariseos. Estoy convencido que este fanatismo religioso de los fariseos fue la razón por la que Saulo se convirtió en un enemigo implacable y acérrimo contra los seguidores de Cristo. Además, hay que añadir a esto que los apóstoles creían y predicaban que Jesús no era un mero hombre, sino Dios venido en la carne, muerto en la cruz para el perdón de pecados, sepultado, resucitado al tercer día y ascendido al trono de gloria al lado de Dios. Esto último acerca de Jesús, esto era inaceptable para Saulo de Tarso, para este fariseo. Era inaceptable. Fíjense, según Lucas, en su libro de Hechos, Saulo estuvo de acuerdo o dio su consentimiento de que Esteban, discípulo de Cristo, fuese asesinado por una turba judía. El evangelista Lucas describe a Saulo como uno que iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Iba de casa en casa y sacaba arrastrando a hombres y a mujeres y los metía en la cárcel para que fuesen castigados por ser cristianos.
Saulo dice que muchas veces en todas las sinagogas los castigó a los cristianos, los castigó para obligarlos a renegar contra Jesús. Su odio contra los cristianos era tan grande que hasta en las ciudades del extranjero los hostigaba. De hecho, Pablo dice que él perseguía a los cristianos hasta el punto de dar su voto para que fuesen matados. En una ocasión, él confesó, Saulo, en una ocasión, fíjate Sofi, él confesó que creía que era su obligación como fariseo estar persiguiendo, castigando, encarcelando y autorizando la muerte de cristianos. Fíjense. ¿Pueden imaginar, hermanos, hermanas? ¿Podemos imaginar a Saulo haciendo todas estas cosas? En particular, porque leemos de él, ¿verdad? Leemos de él, leemos sus cartas, leemos que habla del amor, de la paciencia. O sea, leemos de Pablo ya como cristiano, pero podemos imaginar ese Saulo del pasado, ese Saulo haciendo todas estas cosas contra su prójimo y todo motivado por su celo a la religión de los fariseos. Podemos recrear, poner en nuestra mente, hacernos una imagen, una película de ese hombre haciendo todo esto, ponerlo allí en nuestra mente. Podemos entender que no estamos hablando de cualquier hombre, sino de uno que, si bien no asesinó con sus propias manos, tenía autoridad para que los matasen a los cristianos. Un perseguidor sin escrúpulos, sin piedad, lleno de odio y con una actitud violenta contra gente inocente. Saulo para ese entonces, escuchen esto, fíjate Juan, fíjate Susana, Saulo para ese entonces estaba ciego, su corazón endurecido, no creía en nada acerca de Jesús, era un perseguidor, un detractor, maldecía e insultaba a Jesús ante los hombres. Increíble, increíble. Este hombre no tenía la más mínima sensibilidad cuando tomaba preso y castigaba a los cristianos. Sin misericordia, él daba permiso y contemplaba, miren, él contemplaba con sus ojos el sufrimiento y la muerte de cristianos. En el caso de Esteban, Saulo contempló, él miró cuando judíos lo llevaron a lapidarlo. Estando allí Saulo, le preguntaron si procedían con el suplicio contra este cristiano. A lo cual Saulo dijo, sí, adelante, procedan a matarlo. Entonces lanzaron la primera piedra contra este inocente hombre. Y Saulo observaba, ¿qué observaba? Observaba cómo Esteban derramaba su sangre hasta la muerte, sin sentir remordimiento alguno. Este era Saulo de Tarso. Increíble, ¿no, Ana? Saulo de Tarso. Él era esto. Era esta clase de hombre. Número 2. Ahora, su encuentro con Jesús. Jesús y su perseguidor, Saulo, se encuentran. Número 2. Escuchen.
Estando Saulo ocupado en su persecución contra los cristianos, nunca se imaginó que el mismo Señor Jesús se le aparecería en su camino. Seguramente Saulo venía, ¿sí? Seguramente él venía pensando en todo lo que había estado haciendo en contra de los cristianos. Seguramente Saulo venía pensando qué hacer al llegar a la próxima ciudad para arrestar y castigar a los cristianos. Tal vez él pudo haber estado orando, convencido que hacía lo correcto, que con esto agradaba al Altísimo, ya que Saulo se había convertido en brazo ejecutor de la justicia divina contra todos estos blasfemos. No obstante, fíjense, no obstante, y para sorpresa de Saulo, una luz del cielo, fíjense, recreen eso en su mente, él va caminando hacia Damasco, ¿sí? Él va de camino con otros, era mediodía, estaba el sol allí, ¿sí? En todo su esplendor allí, era mediodía, hija, fíjate. Y para sorpresa de él, una luz del cielo, bueno, pero ¿cómo? Si del cielo viene la luz del sol, pero no era de ese cielo, una luz del cielo, una luz celestial más gloriosa, que era más intensa que la luz del sol, fíjense, le rodeó a Saulo, haciendo que no pudiese sostenerse más en pie y cayó al suelo. Saulo cae, hijo. Llegó esa luz y cayó. Estando allí, tirado en tierra, oyó una voz en lengua hebrea que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Soy Jesús. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y esa voz le dijo: lo único que logras al tratar de luchar contra mí es hacerte daño. Hechos 26:14. ¿Pueden ustedes imaginar ese momento? ¿Pueden recrear eso en su mente? ¿Qué pudo haber estado pasando en los pensamientos, en la mente de Saulo allí en tierra cuando escuchó esa voz? Esa voz, Ana, que era el mismo Jesús de Nazaret a quien él perseguía. Tal vez Saulo venía caminando muy erguido, todo orgulloso por sus logros como fariseo. Tal vez venía caminando, sintiendo orgullo, demostrando su celo y lealtad a su religión, seguro de sí mismo, de su influencia, poder y autoridad, sumando méritos a su persona y convencidísimo que hacía lo correcto. No vale, diríamos en Venezuela, no vale. Saulo no podía estar equivocado. Todo era para la gloria del Señor. Según. Pero, ¿qué sucedió? Sucedió lo inesperado, lo impensado. Jesús llegó a la vida de Saulo. Jesús llegó a su vida para cambiársela por completo. Escuchen esto. Fíjate, Susana. Y lo hizo Jesús, Antonio, lo hizo en primer lugar, cambiarle la vida a este hombre. Él hizo esto, Jesús, y lo hizo en primer lugar, humillándolo y cegándolo para que pudiera ver y contemplar su pecado
y la gloria de la salvación del Señor Todopoderoso. Fíjense. Jesús llegó allí. Él llegó lleno de compasión y bondad. Llegó para salvar a Saulo. Aun cuando no había ningún mérito ni nada digno en Saulo, sino todo lo contrario, fue la gracia del Eterno que en primer lugar salvó a Saulo. La gracia del Señor en primer lugar salvó a Saulo, porque luego él obedeció en segundo lugar. Pero lo primero fue la gracia del Eterno. Escuchen esto. Fíjate, hijo, Jesús no vio su vileza, la de Saulo, sino un corazón que, escuchen, al encontrarse cara a cara con la verdad, ese corazón de Saulo no haría otra cosa que rendirse a esa verdad con la misma fuerza, con la misma intensidad y con la misma honestidad con la que la rechazaba. ¿Entendieron ese punto? Así como él fue intenso, fue sincero, aplicó sus fuerzas, se dispuso, inclinó su corazón a rechazar la verdad, cuando la conoció, con esa misma actitud, la aceptó y se dedicó a ella. Jesús sabía, Saulo, hijo, Jesús sabía que este hombre, Saulo de Tarso, podía cambiar su corazón para con él. Y así Jesús le dio una oportunidad a este pobre y miserable pecador para que fuese renovado, hecho un nuevo hombre. En tercer lugar, lo que provocó en el corazón de Saulo, lo que sucedió en el corazón de Saulo, hijo, por su encuentro personal, un encuentro excepcional, único, extraordinario, milagroso con Jesús. Aunque yo estoy convencido, fíjate, Antonio, que el mayor milagro aquí fue la conversión de Saulo. Que él se hiciese un nuevo hombre, por decirlo así, ¿verdad? Un hombre como él, que llegara a ser lo que llegó a ser. Así que en tercer lugar, lo que provocó en el corazón de Saulo su encuentro personal con Jesús. Escuchen. Aquel a quien Saulo blasfemó, injurió, odió y rechazó por incrédulo, vino a él. Vino a él. Y su encuentro con él fue de tal impacto que el corazón de Saulo fue afectado y terminó admitiendo y reconociendo que Jesús era el Señor. Él veía, pero estaba ciego espiritualmente. Fue ciego y vio espiritualmente. Así, Saulo estaba en tierra, allí tirado y temblando, preguntándole a Jesús, al Señor, ¿qué quería que él hiciese? El Señor le indicó que fuese a cierta ciudad y allí se le diría lo que debía hacer. Fíjense, durante 3 días estuvo sin comer y sin beber ahí en esa casa en Damasco, hija, en la calle llamada Derecha. Ahí estaba Saulo, sin comer ni beber. Seguramente estuvo ayunando de tristeza y arrepentimiento por causa, aunque estaba ciego, por causa de haber visto la clase de hombre que era y de todo el mal que había hecho contra el Señor y contra el prójimo.
contra gente inocente. En su primera carta a Timoteo, que fue el texto que leímos al principio, encontramos algunas referencias de lo que pudo haber sido el pensamiento de Pablo desde ese momento en adelante. Desde ese momento en adelante. Saulo reconoció que él decía cosas ofensivas contra Cristo, que se había convertido en un perseguidor implacable y decía cosas insultantes e infames a los cristianos. Sin embargo, escuchen lo siguiente. Y a pesar de quién era él y de lo que había hecho, llegó el Señor a la vida de Saulo con su gracia abundante. Gracia abundante, él usa esa palabra, una gracia mayor que podía cubrir sus culpas, sus pecados. Su gracia que puede perdonar cualquier pecado, aún los de Saulo. Entonces, Saulo fue afectado e influenciado de tal forma que se llenó de fe y de amor por Cristo cuando conoció su gracia. Saulo llegó a convencerse que era el primero o el peor de los pecadores. No obstante, hago un paréntesis y esto viene a mi mente ahorita. Creo que cuando Pablo se convenció de la clase de hombre que era como pecador y cuando recibió el perdón de Jesús, entonces allí se puede apreciar lo que recibimos. ¿Verdad? Se puede apreciar el perdón, la misericordia y la gracia. Porque viendo lo que somos, ¿verdad? Y luego recibimos el perdón de ello, entonces podemos apreciar y valorar eso. Cierro paréntesis. Él conoció de la gracia de Jesucristo, la gracia que puede perdonar cualquier pecado, aún los de él. Entonces Saulo fue afectado e influenciado de tal forma que se llenó de fe y de amor por Cristo cuando conoció su gracia. Saulo llegó a convencerse que era el primero o el peor de los pecadores. No obstante, Jesús lo trata con misericordia y lo recibe para mostrar a todo hombre. Fíjense esto, lo recibe, aquí había un propósito, lo recibe para mostrar a todo hombre, con el ejemplo de Saulo, que él tiene, Jesús, mucha paciencia para con los pecadores, inclusive para con los peores. Y está dispuesto Jesús, Sofi, a perdonarles si se arrepienten, hija. En otras palabras, si el Señor pudo salvar a Saulo, habiendo sido lo que fue, entonces Él puede salvar a cualquier hombre. Si al peor ha salvado, ¿cuánto más al que no lo es? Entonces, y habiendo Saulo comprendido en su corazón quién era Jesús, su gracia y misericordia que tuvo para con él, llega el predicador Ananías y le pregunta, hija, le preguntó, fíjate, hija, ¿qué impide que seas sumergido en agua para lavar tus pecados? ¿Viste lo que le preguntaron? ¿Qué te impide, Sofía? ¿Qué te impide, hija, que seas sumergida en agua para lavar tus pecados? Increíble, hijo, Saulo. Increíble. Ahora este hombre, Saulo, por el evangelio y por el bautismo, podía ser limpio de todas sus culpas. Inclusive, y aunque cueste creerlo, de las peores.
Dios estaba dispuesto a perdonarle si él obedecía de corazón las condiciones de Dios, los términos, los mandamientos del Evangelio para ser salvo. Fue así, pues, que Saulo se rindió, se sometió a la voluntad de Cristo y fue bautizado en agua para el perdón de sus pecados y recibir el regalo de la salvación que da el Espíritu Santo. Luego, dice el perdonado, el salvado y el redimido apóstol Pablo dice a Timoteo que a causa de todo lo que ha dicho con respecto a Cristo, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, Pablo, el redimido, el salvado, el perdonado, le dice a Timoteo, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que fue el texto que leímos al principio, lo que yo he llamado la confesión de Saulo. Por último, la enseñanza para nosotros. Fíjense, escuchen. Es muy probable que alguno de nosotros haya sido terco, contumaz, insolente, blasfemo y duramente incrédulo contra Jesús en algún momento de nuestra vida, de nuestro pasado. De hecho, tal vez habíamos llegado a cometer muchas y viles acciones contra el prójimo, inclusive pudiendo haber sido peor que muchos pecadores. Una persona llena de corrupción y maldad. Sin embargo, fíjate, Sofía, sin embargo, un día, en nuestro camino de perdición, Jesús llegó a nuestras vidas y, por medio del Evangelio, conocimos de su gran paciencia que tuvo al soportar nuestra maldad, de su abundante gracia y misericordia. Tal vez pensábamos que nuestros pecados no podían ser perdonados, que nuestra inmundicia jamás sería limpiada por el Señor. Sin embargo, estábamos equivocados. Jesús puede perdonar cualquier pecado. Y Saulo, Anita, es ejemplo de ello. Saulo es ejemplo de que Jesús puede perdonar cualquier pecado. Entonces, y conociendo de lo que podía hacer en nosotros Jesús, nos convencimos y con buen ánimo y actitud en el corazón dijimos, si Jesús tuvo misericordia de Saulo, habiendo sido lo que fue, entonces, ¿cuánto más podrá tenerla para conmigo? Si Él pudo salvar a Saulo, Antonio, si Jesús pudo salvar a Saulo, habiendo sido lo que fue, entonces, ¿cuánto más puede salvarme a mí? Así, hija, así procedí yo a mis 18 años y procedimos todos a rendirnos ante la voluntad del Señor y nos bautizamos en su nombre para el perdón de nuestros pecados. Ahora, hermanos, al igual que Pablo, alabamos al Señor diciendo, ¿qué decimos? Que todo el honor y toda la gloria sean para Dios por siempre y para siempre. Él es el Rey eterno, el invisible, que nunca muere. Solamente Él es Dios. Que así sea. Amén.